Ya estamos también aquí en Facebook, a quienes nos escuchan a través de educacionresponsiva.com y acá con los amigos de Periscope. Muchísimas gracias, bienvenidos. Yo soy Carlos Villar, esto es México Ignorante. En esta tardecita que soy miércoles 21 de febrero del 2018. Gracias por acompañarnos, a quienes continúan aquí escuchándonos después de haber estado en Cumple Presidente. Como se pudieron dar cuenta, estuvimos hablando de la propuesta esta o de los comentarios que hace ahora el PG con respecto a su constitución moral. Y vamos a continuar aquí. Todos estos temas nos gustan a varios aquí en la estación, pero en particular a mí. Estuvimos hablando hace un rato de la propuesta del PG. Veíamos que no hay forma de darle dientes a esa constitución moral, pero vaya, es algo como romántico desde mi punto de vista, más de discurso político, de allegarse votos, simpatizantes, de tratar de convencer a algunos indecisos, a lo mejor algunos de la derecha. A mí me da la impresión de que por ahí va, para poder primero ganar la elección, ¿no? Y después para a lo mejor lograr un consenso y poder poder gobernar de alguna forma sin tantos escollos o sin tanta oposición. Pero justamente eso nos lleva al tema que vamos a tratar el día de hoy aquí en México Ignorante, y que es el gobierno. Hemos estado platicando en los últimos programas acerca de todo esto que nos quejamos, de las charlas de café, de las comidas familiares, de cuando salimos con los cuates y decimos es que el gobierno es una porquería, es que el presidente es un inútil, es que los diputados y senadores son unos corruptos, es que son una bola de ignorantes, cómo es posible que estén ahí, etcétera. Y hablamos muchas veces de estas cosas sin realmente conocer de qué estamos hablando, ¿no? Ya hace 2 o 3 programas estuvimos hablando de qué es la política, la vez pasada estuvimos hablando de qué es el Estado, de qué es el pueblo y demás. Y hoy en particular les quiero hablar del gobierno. Hacia el final del programa pasado, parte del programa pasado, les leía yo el título segundo, capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya les he dicho hasta el cansancio, por favor, léanla, échenle un ojo, si no lo entienden, pregúntenos, aquí estamos a sus órdenes a través de las redes sociales, a través de nuestro contacto, de nuestro correo, se los repito, es contacto@educacionresponsiva.com, mándenme un tuit a mí, @crbc o aquí a la estación, y con todo gusto lo platicamos, ¿no? Pero échenle un ojo a la Constitución, ya les dije, ni siquiera tienen que gastar, no tienen que ir a una librería y comprársela, porque además con la siguiente reforma ya queda, si no totalmente obsoleta, pero ya no es la más actual. Bájenla, descárguenla de internet. Ahorita es la que publica ahí en su sitio la Cámara de Diputados, y esa es la que está total y completamente actualizada. Échenle una revisada, por favor, y van a darse cuenta que esto que les voy a leer ahorita es justamente lo que dice la Constitución. Y dice rápidamente, para recordarles, el artículo 39 dice: la soberanía nacional reside, y lo comentábamos hace un momento, reside esencialmente originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Aquí encontramos esta palabrita, ¿no? Estas, les digo, están en la Constitución, las utilizamos diario, nos quejamos, las utilizamos en charlas de café y demás, hacemos política, ya establecimos que política la hacemos todos. La política no es eso que hacen esos asquerosos y despreciables y corruptos
seres que conocemos nosotros vulgarmente como políticos. No, la política la hacemos todos, ¿no? Todos participamos, todos opinamos, todos comentamos, todos votamos y demás. Y la política no es otra cosa más que tratar de incidir o intervenir en asuntos públicos. Esos asuntos públicos pueden ser al público en general o pueden ser a nuestro círculo más cercano, pero finalmente estamos tratando de influir de alguna forma en ellos, de tratar nosotros de entenderlos de ellos. Y todo eso es política, entonces política la hacemos todos, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Pero leyendo este artículo 39, que es el primero de este título, segundo capítulo primero, que justamente se llama de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, encontramos estas palabritas. Pero ¿sabemos qué significan? Déjenme hacer una pausa aquí con esto último de la forma de gobierno de que habla el artículo 39, que dice... en todo tiempo nos lo puede quitar. ¿Quiénes somos pueblo? Decimos todos somos pueblo, ¿no? De alterar o modificar la forma de su gobierno. Ya hablaremos de cuál es la forma de gobierno, cuáles son las formas de gobierno que hay, cuál es la forma de gobierno que tiene nuestro país, los Estados Unidos mexicanos. Pero antes de entrar a decir cuáles son las formas de gobierno, ¿qué es el gobierno? Yo les pregunto a ustedes, por favor, escríbanos, mándenos un correo, ahorita pónganos un tweet aquí en Facebook, díganos, ¿qué es un correo? ¿Qué es un correo? No. ¿Qué es gobierno? ¿Qué entienden ustedes qué es gobierno? ¿Saben qué es? Porque todos los días mentamos madres del gobierno. Pero, ¿quién es el gobierno? ¿No? Y déjenme leerles rápidamente qué es gobierno. Encontramos varias definiciones. Ya les he dicho, si tienen dudas, agarren, entren a su lab, a su teléfono, a su computadora y pregúntenle a Dios Google. También les he dicho, no se queden únicamente con lo primero que les dice. Google puede ser una herramienta maravillosa, estupenda, de referencia, pero hay que aprender a utilizarlo, hay que entender que no lo primero que nos dice... Perdón, amigos, estoy aquí poniéndome de acuerdo con un compañerito, con un campeón. No. Hay que entender que Google es una excelente herramienta, pero no nos vayamos con la finta. No lo primero que leamos al consultar, nos quedamos con que esa es la verdad absoluta. No, hay que aprender a buscar, hay que aprender a consultar, a comparar, a cotejar, a no estar de acuerdo, a cuestionarnos si lo que estamos leyendo hace sentido o de plano nos están viendo la cara de chinos. Acuérdense que por ahí de repente pues, podemos encontrar respuestas tendenciosas, a lo mejor pagadas, a lo mejor son anuncios, a lo mejor es alguien que está publicando su opinión. Entonces, no se queden con ello, pero si tienen dudas, por supuesto, cuando estoy leyendo una palabra que desconozco y no corro al diccionario, agarro mi teléfono y luego veo qué quiere decir, ¿no? Pero cuidado con esto, pero les voy a leer rápidamente qué es lo primero que dice Google y después vamos a ver otro tipo de definiciones, ¿no? Y dice que es el conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa, un estado, autonomía, provincia, en este caso autonomía lo toman como demarcación de un territorio. Hay lugares a donde se les conoce, nosotros llamamos municipios, o sea, está el como país, es decir, la nación, que está dividida en estados, mal llamados estados, está dividida en 32 entidades federativas, y esas entidades federativas están divididas en
político, con esos términos, pero hay países en los que se le conoce sí el Estado, pero después se divide en autonomías, ¿no? Una forma más correcta de llamarle a los estados, a los mal llamados estados nuestros o a las entidades federativas. Luego esas autonomías pueden estar divididas en provincias o pueden estar divididas en municipios, que a su vez pueden estar divididas o en departamentos. Si algunos me están escuchando ya no tan chavos, se acordarán que antes el Distrito Federal era el departamento del Distrito Federal. Por ahí, chéquense cuando vayan caminando en las calles de la ciudad de metal, y al rin y a la suspensión y a todo, al eje, en esas, fíjense, todavía muchas de ellas, o de las de cemento cuando van en las banquetas, algunas de ellas, dicen DDF, todavía tienen las siglas DDF, y es por eso, Departamento del Distrito Federal. Entonces, esa es la forma en la que se dividen, pero regresando al término gobierno, es el conjunto de personas y organismos que dirigen una entidad político o una división político-administrativa, que ya un estado completo, es decir, un país completo, una entidad federativa, un municipio, etcétera, ¿no? En el caso eso es lo que nos dice Google como tal, ¿no? La palabra viene curiosamente del griego, que quiere decir conducir, manejar, pilotar, dirigir un barco, ¿no? De ahí parte, y obviamente por eso es quien conduce las riendas del país, quien conduce las riendas del estado, quien conduce las riendas del municipio. Pero vamos a ver otras definiciones de gobierno, ¿no? Eso hemos visto de dónde viene etimológicamente el Kibernein, así se dice, que en realidad es la parte, es la etimología griega de dónde viene el barco, ¿no? Pero después podemos buscar que gobierno, según el diccionario, dice, es el órgano superior del poder ejecutivo de un estado o de una comunidad política. Ya veíamos que esta comunidad política puede ser un país completo, puede ser alguna subdivisión de él, ¿no? Y constituido por el presidente y sus ministros. Entonces, vamos viendo que gobierno finalmente es la personas o instituciones que dirigen a un país o a un estado o a un municipio, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Ahorita voy a regresar nuevamente a leerles ahora el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla ahora de las formas de gobierno. Y vamos a regresar a ver qué es eso, qué son esas formas de gobierno. Antes de irnos a una pequeña pausa para nuestros amigos de quienes nos escuchan en nuestro sitio web, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva, el mío personal @crbc. Pasen y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y si tienen cualquier queja, comentario, sugerencia, por favor, háganlo. No se regreso en a nuestros amigos de Facebook Live y a los amigos de Periscope. Aquí sigo, acuérdense que hagan de cuenta que no estoy porque estamos en los anuncios de nuestro sitio web, pero podemos seguir
aquí charlando. Ya les decía yo, si tienen cualquier queja, comentario, por favor, a través de las redes sociales de aquí de la estación, háganosla llegar y aquí lo platicamos. Si quieren venir, si tienen algo que opinar, que aportar, si no están de acuerdo, pónganse en contacto y están cordialmente invitados a venir. Por ahí les quería yo hacer un anuncio, pero no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Hace un rato tuvimos una sesión de fotos aquí. El anuncio que quería hacer y ya no sé dónde me la dejaron. Entonces, como no puedo trabajar haciendo publicidad, me voy a tomar un traguito de mi soda. Y si me lo permiten, voy a compartir. Chispas, ya la regué. Voy a compartir. Bien que sabíamos, ¿verdad?, de qué estaba yo hablando. Muchísimas gracias. Ahora sí, nomás me faltaba semejante cosa. Quieren que uno la haga de locutor, modelo, artista, inspiración para los demás, líder carismático y demás. Y sí puedo, nomás avísenme. No crean que ya me olvidé de ustedes, al contrario, estoy compartiendo aquí en Twitter la transmisión. No sé, una prueba se está cayendo, ya se nos estaba pasando. Amigos, ya estamos de regreso. Justo iba yo a hacer el comentario de que no sé si se nos está cayendo el sistema, si se está cayendo internet de repente, porque estoy viendo aquí en Facebook Live que de repente se corta la transmisión y dice intentando reconectar. Y se me hace que son microcaídas de nuestro proveedor de internet. No quiero quemar a Telmex, por eso no les voy a decir quién es. No les voy a decir que lo tenemos con Infinitum. Y iba yo a hacer un anuncio, que nos fuimos al corte, ya no nos escucharon los amigos que nos oyen por el sitio web. Y entonces ya ahorita no lo voy a hacer, nada más rápidamente. Al ratito les voy a hablar de esto. Estábamos hablando antes de irnos al corte de qué es el gobierno, ese del que despotricamos, de ese del que mentamos madres, ese que el mejor truco de que han logrado los políticos, los mal llamados políticos, porque ya vimos que política la hacemos todos, pero esas personas que se dedican a hacer política de manera profesional, que cobran por ello, que además ocupan cargos de elección popular, por eso son representantes políticos. El mejor truco que han logrado con nosotros es hacer que son diferentes. Pese a que en nuestra Constitución, que ya les he rogado que lean y traten de entender y que conozcan. Pese a que la Constitución dice que cualquiera de nosotros tenemos los mismos derechos políticos y podemos aspirar a ocupar un cargo de
representación política, como es una diputación, una senaduría, una presidencia municipal, o ser gobernador de un estado, o ser presidente de la República, o demás. La Constitución dice que cualquiera de nosotros puede hacerlo siempre que cumplamos unos requisitos mínimos. En realidad vemos que solo unos cuantos que viven en unas esferas realmente pequeñas, porque vemos que siempre son los... No podemos aspirar a eso. Es más, son los interesados en que no conozcamos nuestra Constitución. Por eso yo les digo y les pido y les repito, lean la Constitución, entérense de sus derechos, entérense de sus obligaciones, entérense de las obligaciones de los que nos gobiernan para poder exigir, porque si no sabemos qué deben hacer, ¿cómo les vamos a exigir que lo hagan? Nosotros creemos que tienen la obligación de hacer tal o cual cosa. Pensamos que deberían hacer esto. ¿Pero qué dice la Constitución? Entonces, échenle una leída. Y entonces, justamente aquí en México Ignorante, eso es lo que tratamos de hacer. Y en esta ocasión estamos hablando de qué es el gobierno. Ya leímos algunas definiciones, ya vimos que gobierno es aquella actividad de una persona o personas o instituciones que dirigen el destino de un estado, de una entidad federativa o de un municipio. Y decía yo, habíamos leído el artículo 39, que justamente nos habla de forma de gobierno, y les decía que vamos a hablar del artículo 40. Pero antes de eso, el artículo 39 termina con justamente esa frasecita, modificar la forma de su gobierno. ¿Pero qué es una forma de gobierno? ¿Cuáles son las formas de gobierno? Las principales formas de gobierno, las formas de gobierno que conocemos, son una república. El presidencialismo, que digamos que es parte de la república, pero es cuando el presidente tiene mucho poder. Nuestro país ha sido un país presidencialista por excelencia, aunque la Constitución no lo dice como tal, pero el presidente tuvo muchísimo poder y sigue teniéndolo, ya lo hemos platicado y ahorita lo vamos a comentar. Una monarquía, bueno, en una república se elige a los representantes políticos, se elige al presidente, se elige a los gobernantes. Y dentro de esas repúblicas hay repúblicas presidencialistas que le dan muchísimo poder al presidente. Tenemos también las monarquías. Ahí no se elige, ahí no hay votación, ahí no decimos, ay, yo quiero que Perenganito sea mi rey o que Sutanita sea mi reina. Aquí hay varias personitas que dicen, ay, yo sí quiero que Sutanita sea mi reina, pero ese es otro tema. Pero en las monarquías no se vota por quién quieres que sea el rey o la reina, no. O el sultán, o el marajá de Pocahú, o no. Finalmente ocupan esos cargos que son los que gobiernan, los que dirigen el destino de esa nación, hablando de la máxima figura o cabeza de cada situación, por derecho divino. Porque generalmente, están también los emperadores, ¿no? Que esos se impusieron. Pero generalmente, tanto emperadores como reyes, como monarcas, llegan ahí porque dicen que tienen el derecho divino de gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Ellos alegan que Dios decidió que ellos tienen que regir el destino de ese país. Y todavía ustedes pueden decir, ay, eso ya no existe, ya hoy no hay monarquías. No, sí, todavía hay monarquías. España es una monarquía, el Reino Unido es una monarquía, Suecia es una monarquía. ¿Qué otra se me ocurre ahorita así rápido? Inglaterra, dicen. Sí, ya dije el Reino Unido. El Reino Unido es un caso raro porque en realidad está formado por Inglaterra, por Gales, por Escocia y por Irlanda del Norte. Además de que la reina del Reino Unido, la reina de Inglaterra, es también la reina en Canadá. ¿En Canadá y en dónde?
La Commonwealth. Y o sea, de la Commonwealth en general. Bueno, y ustedes dicen, bueno, pero los reyes hoy ya son de chocolate, ¿no? Con nariz de cacahuate. Y no todos los reyes son de chocolate con nariz de cacahuate. O sea, los reyes hoy todavía cumplen, han modificado Noruega, Dinamarca, Holanda, Suecia, ciertamente todos esos son monarquías también. Los reyes hoy no solo son de chocolate, es cierto que han perdido poder, cierto que con el pasar del tiempo, desde la Revolución Francesa y demás, los había puesto en ese lugar para gobernar, y entonces hacían y deshacían. Sin embargo, conforme la gente ha ido despertando, conforme otros tipos de poder, otros factores de poder, que a mí me gusta ese término de factores reales de poder, que no necesariamente es el que gobierna, han tomado fuerza, han metido su cuchara en esta sopa de gobernar, han conseguido que el monarca como tal ya no tenga tanto poder. Y entonces hoy se quedan con algunas facultades, pero ya no gobiernan completamente. Tan es así que muchas veces el monarca, sobre todo en estos países europeos, todavía en algunos, en el cercano oriente, que son estos países árabes, perdón, todavía gobiernan muchas veces de manera absoluta, ¿no? Pero en las monarquías europeas ya tienen, por un lado, un parlamento, que es el equivalente a nuestro Congreso, con una Cámara Alta, que es el equivalente a nuestro Senado, y una Cámara Baja, que es similar a lo que es nuestra Cámara de Diputados. Y además, generalmente en España existe la figura de presidente. En el Reino Unido, por ejemplo, no hay presidente, pero hay un primer ministro que sale de este parlamento que hace las funciones de presidente. En el caso tanto de España, el presidente, como en el Reino Unido, el primer ministro, que ahorita, si no me equivoco, es primera ministra, ¿no? Hacen las funciones de jefe de gobierno, justamente. El jefe de gobierno es el que gobierna al interior del país, el que ve todos los asuntos, lo que decíamos, el gobierno es el que dirige el destino del país, o del estado, o del municipio, pero estamos hablando de país. El jefe de gobierno es el presidente, es el primer ministro y demás. Sin embargo, en estas monarquías, el jefe de estado, que es el que tiene toda la relación con los otros estados, es decir, hacia el exterior, esa función la cumplen los monarcas todavía. Y les decíamos, todavía tienen fuerza, ya no la misma, pero muchas veces tienen que ratificar al primer ministro, es más, pueden destituirlo en algunos casos, pedirle al Parlamento que lo quite de ese cargo y demás. Tienen, a lo mejor a veces tienen a su cargo las Fuerzas Armadas, en fin, todavía tienen poder, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo el resto de las principales formas o tipos de gobierno. Decíamos la república con su presidencialismo en algunos casos, la monarquía, la teocracia, que tiene que ver mucho con que el gobernante tiene una relación divina. Si ya decíamos que en las monarquías ellos alegan que Dios los puso para gobernar, en el tema de la teocracia, además son figuras religiosas. No solo Dios los puso ahí, sino ellos son la cabeza, los líderes religiosos y políticos y gobernantes de esas naciones. Tenemos las dictaduras, que es finalmente y
muchas veces se enquistan ahí, se quedan durante muchos años, pese a las violaciones que cometen de derechos humanos, pese a que van en contra del bienestar de la sociedad que dirigen o que deberían de dirigir, y generalmente ven por intereses de ellos y de unos cuantos. Y finalmente tenemos los regímenes todavía que se les conoce como fascistas, que bueno, son estas mismas dictaduras, pero llevadas al extremo, ¿no? Eh, Hablábamos de que puede haber repúblicas, de que puede haber eh, con regímenes presidencialistas, es decir, que el presidente todavía tiene mucha fuerza, pero estas están basadas en las famosas, que es la palabra que nosotros nos han vendido, que a nosotros nos han vendido como la panacea, ¿no? Que es la democracia. Ya hemos hablado aquí en México Ignorante, en Cumple Presidente, muchísimo de la democracia, ¿no? Ya hemos hablado de que la democracia nos la venden o, no, o nos quieren, al menos en teoría, decir que democracia es que nuestro voto vale, que todos decidimos, ¿no? Pero hemos visto que en la realidad tampoco funciona tan así. Nuestro voto vale hasta antes del día de la elección, porque se pelean por él. Pero una vez que esté el resultado de la elección por los próximos 6 años, al menos en el caso de presidente, olvídate, no me vuelve a importar acercarme a ti, ni qué opinas, ni por qué votarías, ni qué necesitas, ni qué deseas, ni absolutamente nada. Hemos dicho que democracia viene finalmente de demos, pueblo, que somos todos, y kratos, gobierno, el gobierno de todos o el gobierno del pueblo. Ya hemos dicho también que nosotros, que no todos, no, en el caso de México concretamente estamos hablando de 120, 125 millones de personas, pues no todos podemos decidir. Empezando porque, bueno, de esos 125 millones de personas, muchos son niños, jóvenes que todavía no, a lo mejor no tienen eh, idea de lo que les conviene o no les conviene, aunque también podríamos decir eso de muchos de nosotros ya como adultos, pero se supone que vaya, la mayoría de edades hasta los 18 años y se entiende que antes de esa edad no están capacitados para tomar decisiones. Pero fuera de eso, todos los que sí pudiéramos decidir, podríamos estar votando por leyes, por aprobar algún puesto, de quién queremos que nos gobierne, podemos votar si queremos más impuestos, podemos votar si cambiamos el reglamento de tránsito en el país o en la Ciudad de México o en las principales ciudades, pero sería una medida totalmente ineficiente. Es cierto, una democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Es decir, de todos, pero no todos podemos estar participando en todas las tomas de decisiones, porque entonces, ¿a qué hora trabajamos? ¿A qué hora comemos? ¿A qué hora? Pues se supone que si vas a tomar una decisión, si vas a votar en uno o en otro sentido para aprobar una ley, por ejemplo, o un reglamento o algo, pues tendrías que documentar, tendrías que ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los impactos sociales, económicos, culturales, a nivel de sociedad, a nivel internacional, cómo nos va a afectar con nuestros vecinos, etcétera. Y entonces tomar una decisión informada, cuánto nos va a costar implementar la ley, hacer que se cumpla, cuáles van a ser las penalidades o las penalizaciones en caso de incumplimiento, las sanciones, etcétera. ¿Quiénes van a aplicar todo esto? Tendríamos que entender, es ineficiente que todos estemos estudiando todo eso para tomar un voto, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Oye, yo no tengo tiempo, pero a ti, productora, te voy a delegar que tú decidas por mí, te voy a dar chance de que tú decidas por mí, pero que lo hagas de gratis, ahí te encargo, toma la decisión, lo que yo considero que tú eres una persona capaz, preparada, inteligente, bella, y demás, y entonces creo que estás apta para decidir por mí. Te voy a firmar un papelito donde dice que puedes votar por ti y por mí. Eres muy interesante. A cambio de eso te voy a dar una lana.
Estos son los representantes políticos. En lugar de que todos los 125 millones o los 80 millones de adultos que se supone que podemos decidir sobre los asuntos del país, vayamos para decidir todos y cada uno de los asuntos a las urnas a votar, nombramos a unos representantes que puedan estar en el día a día. Ese es su trabajo, gobernar, tomar decisiones, hacer que el país avance, dirigir al país, eso es gobernar, ya lo decimos, ¿no? Y entonces, esas personas se supone que las elegimos porque van acorde con lo que nosotros pensamos, confiamos en ellas, así como yo estoy confiando en la directora. ¿No? Con esta idea, quédense de lo que es la representatividad y vamos a regresar en un momento más para continuar con este tema. Tengo que hacer una pequeña pausa para ir a un corte en nuestro sitio web. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva, el mío @CRBC. Pasen y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y si tienen cualquier queja, comentario o sugerencia, háganosla llegar a contacto@educacionresponsiva.com. No se vayan, regresamos aquí a nuestro sitio web en un momento. Y aquí con nuestros amigos de Periscope y de Facebook, seguimos. Ahora sí, ya que no hay pretextos, ya que nos regresaron nuestro material, les voy a hacer un pequeño anuncio. Bachillerato CETEC en línea. Ese era para los amigos de Facebook Live, ahora se lo estamos enseñando aquí a los amigos de Periscope. ¿Qué es Bachillerato CETEC en línea? Es una excelente opción. No han terminado su prepa. Si no tienen su certificado de bachillerato, acérquense, hablen. Rápidamente les digo, pueden comunicarse a los teléfonos 5606 4524. 5606 4524 en la Ciudad de México, o manden un correo a contacto @ctec, así, C de casa, tec, en línea.mx, y pidan informes. La verdad es que es como que les llevaran la escuela a su casa, a su trabajo, al café, a donde ustedes quieran, porque estudian en línea, en sus ratos libres, los fines de autoestudio, lectura, videos y audios. No necesitan mayor derroche de recursos, no tienen que gastar, no tienen que hacer trabajos extras adicionales, no tienen que pasar lista porque finalmente el sistema les toma la... Así que si les interesa contacto con estos amigos de Bachillerato CETEC en línea y obtengan su certificado, acuérdense que es un certificado de bachillerato que les estudiar en la universidad que quieran, la carrera que quieran. Y por otro lado, además, ya vamos a regresar. Ya, estamos de vuelta, ¿no? Nada más me fintan aquí. Ya estamos de vuelta con los amigos de nuestra transmisión en nuestro sitio web. Y nada más para finiquitar el anuncio que estaba yo haciendo de bachillerato en línea, que es a su ritmo, en donde quieran estudiar, en 18 meses obtienen su certificado para poder continuar sus estudios en cualquier universidad, en la carrera que ustedes elijan, o ya sea para conseguir trabajo o mejorar en el puesto si es que ya tienen trabajo. Y con eso terminamos el anuncio. Muchísimas gracias. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, de qué es el gobierno, de los representantes, de que decíamos es que es una democracia y entonces todos... es el gobierno de todos, pero sería ineficiente y muy costoso que todos participáramos en la toma de decisiones de absolutamente todos los asuntos que atañen a nuestro país.
Y entonces por eso nombramos a representantes, a unas cuantas personas que hablan por un segmento, un sector de la población y toman las decisiones por nosotros. Y entonces asumimos que cuando yo le permito a esa persona que me represente, pues es una persona en la que confío, una persona que no me va a llevar al baile, una persona que sabe lo que hace, que confío en su criterio, en su preparación, en su experiencia, ¿no? Y además no lo hace de gratis, porque su tiempo, esa persona también tiene que comer, entonces le pago para que me represente. Esos son nuestros representantes políticos y pueden llamarle al presidente, puede ser el presidente de la nación, puede ser un diputado, puede ser un senador, puede ser un presidente municipal, etc. Perdónenme. Y entonces, decimos que eso es una democracia, pero México es una democracia de la Constitución, ¿no? Dice el artículo 40, dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Es voluntad del pueblo mexicano. Yo les decía el programa pasado, ¿es voluntad del pueblo mexicano? A ustedes les preguntaron, ya decíamos, pueblo somos todos. ¿A ustedes les preguntaron si su voluntad era constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal? Yo creo que no. Empezando porque esta Constitución tiene 101 años. El pasado 5 de febrero cumplió 101 años nuestra Constitución. Yo creo que ni ustedes ni yo estábamos aquí todavía cuando esto se hizo, pero suponiendo que alguien nos escuche por ahí, que ya hubiera nacido, que nos diga si le preguntaron. Yo decía el programa pasado, seguramente no, porque si hoy con toda la tecnología que tenemos es imposible llegar al 100% de la población para preguntarles si quieren esto, pues en aquel entonces, y hablábamos de que eran algo así como 27 millones de personas o 30 millones de personas hace 101 años, era imposible localizarse. Acuérdense que no había la tecnología que tenemos hoy, no es que, oye, ponle un WhatsApp a ver qué opinan, no. Eran días en caballo y demás para llegar a rancherías y no lo iban a hacer. ¿Quiénes decidieron? Pues en el Congreso de aquel entonces, ¿no? Y ese Congreso de aquel entonces, ya hablábamos de representantes, esos representantes hablaban por el pueblo, ¿no? ¿Quién los nombró representantes? Pues según esto en unas elecciones, pero ¿qué tipo de elecciones? Bueno, volvemos a la misma. ¿Quiénes votaron? Pues quién sabe, ¿no? Pero más aún, supongamos que sí, realmente entendían, yo les preguntaría si ustedes creen que los diputados o los integrantes del Congreso en aquel entonces entendían esto, que, oye, tú eres mi representante, ¿crees que yo quiera constituirme en una república representativa, democrática, laica y federal? ¿Entenderían qué es eso? Es más, no se vayan, ya no les podemos preguntar, no se vayan hasta entonces. Hoy, ahorita que estamos en época de campañas, si tienen oportunidad de que algún candidato a diputado, a senador, ahorita que estén en campaña, ven que está ahí en una reunión y eso, traten de preguntarle, oiga, don candidato, ¿me puede explicar qué es una república representativa? ¿Qué es una república? Que sea laica y además que sea federal. A ver si es cierto que conoce. Por ahí ya lo hemos comentado, hay un video excelente que si quieren lo compartimos después nuevamente en Twitter, en el que le preguntan a varios diputados sobre algunos de los artículos de la Constitución. Oye, ni siquiera llegan y le dicen, oiga, ¿qué dice el artículo 40? No, le dicen, oiga, ¿en qué artículo se habla de la educación? Es que no me acuerdo exactamente qué dice. No, nada más dígame en qué artículo. Es más o menos, deme un rango, ¿no?
y no tienen ni la más pálida idea de qué artículo, de en dónde está en la Constitución, y ese es el tipo de gente que nos representa, ¿no? Luego, entonces, vuelvo a lo que decía al inicio, cuando nosotros nos quejamos de nuestro gobierno, cuando nosotros hablamos y escuchamos en la radio, en la televisión, es que la democracia, y nos quejamos, es que la democracia no funciona, o es que nada más es una ilusión, entendamos qué es la democracia. Ya hablábamos de dónde viene, del origen, de qué significa ser, que haya democracia, el que todos, el gobierno que es de todos, vimos la ineficiencia, y entonces por eso este artículo 40 nos habla de una república representativa. ¿Qué quiere decir? Que en la que todos, de alguna forma, votamos por nombrar a representantes. La república es la parte que nos habla de que todos votamos, todos tomamos decisión, pero a través de representantes. Es representativo. Hablábamos de que no ponía que nombrar a mi representante aquí a la productora, pero en realidad suena muy, ay, sí, claro, pero es real, o sea, se da esa representante, le pides a alguien que te represente porque confías en su criterio, confías en su preparación, confías en su visión, en su experiencia, en su honestidad, sabes que no te va a llevar al baile, que no te va a robar, que no va a votar en contra tuya. Y además, por si fuera poco, no lo hace de gratis, le pagas. Y entonces, cuando resulta que ves la calidad de asquerosas ratas que resultan los integrantes del Congreso, esos representantes en los que confiaste y te vieron la cara de Juat, iba a decir yo, te vieron la cara de chino, pero qué culpa tienen los pobres chinos en todo esto, y además le pagaste. Pues claro que nos sentimos robados, sentimos que nos vieron la cara, ¿no? Decimos es una república representativa porque nombramos representantes, democrática porque ya vimos que supone que gobernamos todos y lo hacemos a través justamente del voto laica, porque